pesadito, Este, pero pues vamos a adelante. empezar porque está larguito también, Dale, dale, dale. tiene su ratito, entonces, pues como lo pueden ver en el título, vamos a hablar sobre la masacre de Tlatelolco esta noche, donde pues sabemos muchos y pues los que no saben, pues ahorita van a conocer un poquito, donde fueron asesinados muchísimos estudiantes y civiles por militares y policías pues del estado, de toda la República, el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, de Ciudad de México. Correcto. Esto ocurrió 10 días antes de que de que fueran a empezar los Juegos Olímpicos aquí en México. De que Fue inauguraran los durante Juegos la, Olímpicos. para esto, ahí les va, dato importante. En estos días, en la Ciudad de México, o sea, pues se iban a hacer los Juegos Olímpicos, pero era la primera vez que los Juegos Olímpicos se iban a transmitir en televisión a color. Ok, fíjate, Para ese dato esto, o no lo sea, tenía. México, el país, se estaba llenando, o sea, sabía todo el gobierno y todo que se iba a llenar de periodistas, de reporteros, camarógrafos, de todos lados del mundo, porque pues obviamente pues venía gente de todo el mundo. Entonces se estaba preparando México para estos días porque era la primera vez que los Juegos Olímpicos se iban a transmitir en televisión a color. Ya se habían transmitido Así antes es. los anteriores que creo que fue Tokio y no recuerdo bien el otro, pero se habían transmitido en blanco y negro. Esta vez era la primera vez que se iban a transmitir en televisión a color. Ok, ¿me dejas hacer un aporte pequeñísimo del contexto mundial que se vivía? Sí, sí, sí. La generación anterior a estos estudiantes son personas que estaban acostumbradas a las guerras mundiales. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. A raíz de 1945 hasta 1989 se le denomina la Guerra Fría. Entonces se están peleando mundialmente por dos ideologías. La capitalista y la social, bueno, el socialismo y comunismo por parte de la extinta URSS. Entonces, mundialmente hay estas dos corrientes filosóficas y las universidades de todo el mundo, había universidades a favor de una corriente o a favor de otra corriente. Igual dentro de una misma universidad había docentes o catedráticos que apoyaban una ideología o apoyaban otra ideología. No era que por ser México un país que tenía tratados con Estados Unidos eran totalmente todos capitalistas, no. Entonces, Estados Unidos, en este periodo, se da la guerra de Vietnam, invade Vietnam Estados Unidos y mucha gente, muchos estudiantes en muchos países empiezan a hacer protestas, meeting en contra de esta ideología de los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos empieza como que a investigar cuáles son los países que tiene a favor y qué países están en contra. Y bueno, en contra aquí en Latinoamérica únicamente estaba Cuba, a quien le crea un cerco mercadológico donde ellos no pueden vender ni pueden comprar de otros países que apoyan la ideología estadounidense. Para esto aquí en México ya se daban diversos mítines. Está el de los ferrocarrileros y está el de los doctores. Mítines que buscaban protestas para un salario digno, jornadas laborales dignas, entre otras cosas. Bueno, el gobierno se encarga de disolver estos mítines, pero surge, no sé si van a comentar de qué surge el movimiento estudiantil. Por lo que yo investigué, surge por una distracción del gobierno, por no saber cómo enfrentar ciertas cosas. Y bueno, se da este movimiento estudiantil. Adelante, Wendy. Bueno.
Pues seguimos. Como les comentaba, el presidente que estaba activo en este momento era Gustavo Díaz Ordaz. Sí, perdón, se me fue el nombre. Un así rapidito, un datito que había de este hombre para que sepan el tipo de hombre que era. Venía de un lugar que de plano, o sea, se puede decir que batalló un poquito, pero llega un día a su lugar de origen y lo recibe un señor ya mayor que lo había cuidado en su niñez. Entonces llega el señor y le dice, Gustavo, qué gusto saludarte, verte tanto tiempo sin saber de ti. Y este hombre lo voltea de un cachetadón y le dice, quítate el sombrero, ¿que no ves que estás enfrente del presidente del presidente del país, del presidente de México? ¿Qué te pasa? O sea, ten respeto, o sea, así, para que vean el tipo de persona que era el tipo. Y digo tipo porque me da coraje, perdón. Sí, la verdad, sí, o sea, no, Entró en o sea, el no es mi lo que ha persona sido. este tipo. No, 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 no. Adelante, adelante. Entonces, pues en ese momento, como les comento, pues el gobierno sabía que los medios de comunicación en México, pues obviamente iban, y tanto de México como de otros países, pues iban a llegar por lo de los Juegos Olímpicos. Y pues empieza a desatar todo este tema de los estudiantes y de las marchas y todo eso que se empezó a generar en esos días. Este, el gobierno mexicano había invertido 150 millones de dólares en la preparación para los Juegos Olímpicos, que se iban a celebrar ahí en Ciudad de México y todo eso. Entonces, pues cuando se empieza a desatar todo, el presidente lo que dijo, hay que detener todo esto porque pues nos van a arruinar lo que se viene tanto con los Juegos Olímpicos y hay que hacer notar, como comentó ahorita Sael sobre lo de las guerras, que en México estaba la guerra sucia en ese momento. Pues el movimiento estudiantil en Ciudad de México, pues realmente creció muy rápido por todos los casos que hubo en estos días, que creo que empezaron desde septiembre hasta lo que fue el 2 de octubre. Desde No, desde muchísimo agosto, antes, sí. fue Julio, desde julio, 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 desde empezando en julio julio. Fue hasta desde agosto, el 22 de y en julio. septiembre hubo un caso muy importante en septiembre, que fue por lo que me confundí, desde julio hasta lo que fue el 2 de octubre. Entonces, pues empezaron con marchas y pues huelgas más que nada de donde estaban pidiendo Eh, tanto, mande, ¿quién Ahí va a te hablar? va, ahí te va. Sí, Yo por lo que investigué, como ajá, decía, dice Wendy, se pretendía dar una política hacia el exterior, México hacia el exterior, por la causa de los Juegos Olímpicos que estaban a punto de inaugurarse, de una tranquilidad, una paz social, una economía estable, es lo que el gobierno mexicano, el gobierno de Díaz Ordaz, quería que se observara desde el exterior. Entonces, por lo tanto, el régimen que tenía y los movimientos que les había yo comentado, pues los disolvieron rápidamente. Ahora, ¿cómo surge el movimiento estudiantil? Esto es lo que yo investigué, no sé ustedes. Eh, un grupo, había en las universidades sus propias pandillas. Todas las universidades tenían sus propias pandillas. Entonces, una de esas pandillitas fue cerca de otra universidad, una vocacional, no recuerdo el nombre exacto de la vocacional, y, pues em- eran números, y era el empezaron número a, 5. no recuerdo cuál es, Era empezaron la 2 y la Sí, 5. acosar a unas chicas de la otra vocacional, de la otra escuela. Entonces, la pandilla de esa escuela, pues se dio cuenta y como que no permitían así como que entraran a su territorio. Se regresaron, se dieron cuenta, se organizaron y fueron a golpear a estos chicos,
a los chicos que estaban acosando. Entonces, los chicos que primero habían acosado a las chicas se organizaron ya con más gente y se fueron a meter a esa escuela, invitaron a personas de otra escuela para que se les unieran y se metieron a agredir a estudiantes, a mujeres y a maestros de esa vocacional. Y ahí es donde entran el cuerpo de granaderos. Entra el cuerpo de granaderos a hacer un desmán. Y obviamente hay presos estudiantes, hay presos maestros y hay presos de gente que pues ahí andaba nada más, no tenía nada que ver, pero ahí estaba. En el caso, Y es aquí o donde que iban surge, pasando incluso. es aquí donde surge el primer movimiento que unifica a los estudiantes, a todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque a este movimiento ya unas vocacionales pertenecían a la UNAM. Entonces llega a la UNAM, que en este tiempo ya tenía la autoridad sobre su propia ciudad universitaria. Ya no dependía de las decisiones del gobierno. Ya la ciudad universitaria tomaba sus propias decisiones. Entonces, la UNAM apoya el movimiento en contra de los granaderos y en contra del primer pliego petitorio para que absuelvan pues a los presos que se habían llevado. Y a la UNAM ya se le suma lo que es el Politécnico. Y Sí. empiezan a hacerse las marchas a partir de ese momento. A partir de ese momento empiezan a hacer las marchas para que les den el pliego petitorio. Y ahí les va el pliego petitorio. Aquí lo tengo. Está súper cortísimo, súper resumido. Para ver los puntos que son, que, o sea, a mí ya se me hacen como que tanto ridículos que esto estuviera reprimiendo el gobierno. Punto número uno, libertad de todos los presos políticos, es decir, de los estudiantes y activistas que fueron detenidos por manifestarse. Número dos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, el cual regulaba los delitos de disolución social. Entonces, si tú tenías un grupo social en contra del gobierno, se te acusaba, así se le llama, de disolución social. Entonces, el gobierno tenía la autoridad de llegar y desaparecer ese grupito, ya sea político, ya sea económico, ya sea social, o sea, ya se le tomaba como que estabas en contra del gobierno. Desaparición del cuerpo de granaderos. Como lo comenté hace ratito, pues fueron los que llegaron a irrumpir a la vocacional y hicieron un desastre ahí. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola, quienes fungían como el jefe y subjefe de la policía capitalina y habían tenido roces con los estudiantes ya en varios mítines. Indemnización a las víctimas de los actos represivos. Y por último, deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público, esto es muy importante, un diálogo público entre autoridades del gobierno y CNH, que es la Comisión Nacional de Huelga, para negociar estas mismas peticiones. ¿Por qué? Porque muchas veces el gobierno arreglaba, o sea, como pasó con los doctores y como pasó con los ferrocarrileros, arreglaba lo que ellos querían con los líderes, pero bajo el agua. O sea, nada más hacían una reunión entre ellos, clandestina obviamente, se arreglaban, llegaban a una negociación entre ellos y ya, problema terminado. Pero aquí no, los estudiantes querían que fuera público la negociación. Y es esto lo que da pie a las siguientes marchas. Bueno, para esto, los cuerpos de granaderos, pues no eran como en este tiempo, que sabemos que hacen como una barrera y ahí es donde detienen y a la gente y que la gente pues ya se encarga de hacer sus cosas, ¿verdad? Pero como en este tiempo que más bien es que ellos tratan de detener a la gente, en ese tiempo no era así, en ese tiempo era de agarrar a palazos y a lo que se les antojara a A la gente que golpear. hubiera en ese Sí, sí, sí. momento, a golpearlos y tanto a las personas que estaban involucradas, que en este tiempo, pues, que en ese momento, pues eran los estudiantes del disturbio que había en las escuelas, como a los maestros y cualquier gente, hasta gente que iba pasando por ahí. O sea, realmente fue demasiado exagerado todo lo que hizo el cuerpo de granaderos contra todas esas personas.
Esto fue el 22 de julio, fue cuando empezó todo este movimiento. Entonces ya las siguientes marchas y huelgas que se fueron creando fue una protesta en la UNAM, que fue el 1 de agosto. El rector de la universidad, Barros Sierra, dirigió a 50,000 estudiantes en una protesta pacífica. Cabe destacar esto, que las protestas que se estaban llevando eran pacíficas, o sea, lo que ellos querían demostrar era que los estudiantes podían ir de una manera tranquila y ordenada a hacer las peticiones que estaban, o sea, valga redundancia, pidiendo en este momento, que son las que acaba de comentar Sael. Este, en ese momento, pues ya, como dices, ya se habían unido más escuelas a todo esto, incluso ya se estaba conociendo todo este movimiento en todo el país, no solamente en, en la Ciudad de México, y pues la orden, más que nada era, ellos podían hacer la marcha, pero no se podían meter al Zócalo. O sea, el Zócalo solamente era para para las cosas así prácticamente del gobierno y del presidente, o sea, Hay ahí que no podía tener, entrar la gente. hay que tener en cuenta también que el partido gobernante se llamaba PNR, Partido Nacional Ajá, Revolucionario, que pasó a llamarse pues lo que conocemos el PRI. como el PRI, ajá. Y todo ese tiempo, o sea, ya era el partido del Estado, o sea, ya ellos controlaban absolutamente todo el Estado desde muchos años antes. El PRI era el que gobernaba absolutamente todo el Estado. Entonces, el Zócalo era cuando ellos convocaban, solamente se podía utilizar. Solamente cuando el gobierno quería hacer un mitin ellos, alguna celebración ellos, era el gobierno quien decidía lo que se tenía que hacer en el Zócalo. Nunca antes personas ajenas a un movimiento de gobierno lo había utilizado. Pues al tiempo de esa marcha que realizó Barro Sierra, la CNH emitió un informe, un anuncio más bien, sobre una marcha silenciosa el día 13 de septiembre, que esta realmente, aparte fue una de las más importantes de las marchas que hubo, porque también hubo muchísimos muertos en esa y bastantes heridos. Y también muchísima gente inocente que realmente no tenía nada que ver ahí, incluyendo estudiantes que realmente no tenían nada que ver ahí y también se los llevaron. Así Pues es. en esa marcha, pues se conoce que también iban pues los estudiantes por, por la, por la ruta por donde habían ido ya anteriormente y entre otras, pero en esta marcha ya iba muchísima más gente, incluyendo personas obreros y otras personas que realmente no, pues, no eran estudiantes, se podría decir. Entonces, lo que ellos querían dar a ver era que los estudiantes realmente no eran agitadores, no eran personas malas, lo único que querían era que los escucharan y que hubiera justicia por lo que había pasado ya anteriormente. Entonces, para esto, mientras van marchando, se escucha gritos donde empiezan a decir a que se fueran hacia el Zócalo. O sea, empiezan a gritar personas de que caminaran hacia el Zócalo. Y para esto, este, pues los granaderos en, en, vuelven a entrar y pues se vuelve a hacer ahí todo el disturbio que ya se había hecho anteriormente en las otras manifestaciones. Entonces, era tanto, y había estudiantes tanto de la universidad, del Politécnico, como de la UNAM, y había estudiantes de una preparatoria. Entonces, para esto, pues ya se empieza la gente de que a correr y empiezan a atacar tanto a las personas
tanto a los estudiantes que iban marchando como personas que iban cruzando la calle y personas que, como les dije, niños, adultos y de todo. Sí, sí, sí. Personas que realmente no tenían nada que ver ahí. Para esto, a unas cuadras, no estoy segura si 2 o 3 cuadras, comenta la persona de la que escuché los videos y eso, había un concierto que estaba haciendo una escuela. Y pues en el concierto pues había artistas de esa época, que el 68, Enrique Guzmán y no sé, ustedes saben qué música se oía en ese tiempo, Pues ya estaban los Beatles, ¿no? O sea, yo entendí que los Beatles era pero así pues como que la banda mexicano, porque más... el concierto era pues aquí, era de puros artistas Ah, mexicanos, ok, que ok, era, ok. sí, pues conocidos, bastante conocidos en realidad. Entonces, en ese momento se acaba el concierto y empiezan a salir estudiantes y padres de familia y maestros sin saber qué estaba pasando afuera. O sea, ellos realmente no sabían qué estaba pasando afuera, porque ellos, como les comento, estaban en el concierto, ellos ni sabían qué onda con la marcha ni nada. Y también se los llevan, o sea, también llegan los granaderos y también los atacan a todos estos que eran más chicos, no eran de universidad, eran de secundaria y de preparatoria en realidad. Y pues también como les comento, padres de familia, maestros y de todo lo que había en ese momento. Sí, se llevaban a todo mundo, a todo mundo. Así es. Entonces, para esto, al tiempo y en la CNH, o sea, les dio muchísimo apoyo a los estudiantes por todo lo que estaba pasando. Y aparte de ellos, ya sindicatos, los sindicatos de electricidad y de telefonía, campesinos, obreros, entre muchas otras personas, empezaron a apoyar mucho el movimiento de los estudiantes. Y ya no solamente era en la ciudad, sino realmente escuelas de todo el país que estaban apoyando todo esto. O sea, ya para esto los estudiantes ya tenían el poder de hacer una huelga nacional, completamente nacional. Ujú, así es. Entonces fue cuando se empezó a llevar a cabo todo lo que se iba a generar ese día, el 2 de octubre, en esos días. Como les comento, pues ya tenían el apoyo de muchísima Para, gente. para este momento, el ejército ya había tomado, bueno, tenía, eh, Sus medidas, se puede bueno, decir. había ocupado ya lugares en la UNAM. O sea, ya tenía, ¿cómo se llaman? Ya Zonas de la tenían, UNAM y en el Politécnico Nacional. ya tenían tiempo pues se puede decir que los vigilaban o que estaban al pendiente de los movimientos de la gente, de los estudiantes. Entonces, para esto, o sea, el gobierno lo que quería, como les estábamos diciendo hace rato, era terminar con todo esto porque los Juegos Olímpicos ya eran en días. O sea, ya iban a empezar y pues el país no podía estar en esos problemas porque pues, iba a venir gente de todos lados. Entonces, se sabe, hay un dato que no sé si lo conocían, pero pues que yo investigué y escuché, que no sé si conocen a ver, ¿cómo se llama el hombre? Aquí lo tengo escrito, espérenme. Es Servando González. Sí, Servando González. Este hombre era una persona súper importante en el cine mexicano. O sea, tiene sus películas y así, era director de películas. Entonces, para esto, la Secretaría de Gobernación lo contrató y lo mandó más bien a que grabara todo lo que iba a pasar ese día en Tlatelolco. Es correcto. Todo. Así, literalmente, desde que el hombre llegó de que a las 3 a las 7 de la mañana Su a instalar las equipo de cine, que estamos cámaras, hablando que equipo cámaras de enormes. cine, cámaras de 35 milímetros.
cámaras de cine, no cámaras así caseras o que trajeran los reporteros, no, eran cámaras de cine. Que, o sea, la orden era de la Secretaría de Gobernación, tanto él como había otro también que es Demetrio Bilbatúa, que también iba con sus cámaras y toda su gente a filmar todo lo que iba a pasar. El hombre filmó desde las 7 de la mañana como hasta las 3 de la mañana, más o menos. O sea, él realmente filmó todo lo que Todo. pasó, todo, porque la masacre empezó como a eso de las 5 o 6 de la tarde, Como a las 6:10 más o menos tengo ahorita. más o menos. Entonces, imagínense, ya él estaba desde temprano, estaba desde las 7 de la mañana, o sea, realmente filmó absolutamente todo. Para esto, se sabe que en las calles que había alrededor de la plaza, los militares ya estaban ahí y o La, sea, había calles llenas de tanques, o sea, tanques, no, como en una, la, o sea, manifestación pacífica, porque era pacífica, mandas tanques. la orden supuestamente de la Secretaría de Gobernación era que la manifestación no se saliera de control. Por lo tanto, estaba la policía del mexicana, estaba el ejército, estaban los granaderos. Esto con la presunción de que el meeting no se saliera de control. Eso era lo que presuntamente ellos dijeron, ¿no? O sea, hay militares para salvaguardar a los mismos que están aquí y no hagan desastres. Pero la verdad, pues sabemos que no era así. No sé si vas a hablar del batallón Olimpia. Habla, habla. Bueno, para el 2 de octubre del 68, el ejército ya había dejado, ya había desalojado la ocupación que tenía en la UNAM. Entonces, mucha gente, muchos estudiantes, se empezaron a reunir ya en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Ahora, para esto, anteriormente el gobierno ya había infiltrado grupos de choque entre los mismos estudiantes, entre los mismos líderes. Ya había grupos de choque y ya había informantes que se hacían pasar por estudiantes, pero creaban conflicto entre ellos mismos para disolver pues esta organización. Y en su caso de no disolver, pues toda la información que ellos recuperaban, la pasaban a las autoridades mexicanas. Entonces, el 2 de octubre se empieza a reunir muchísimas personas, miles de personas se reúnen ya en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y los miembros del batallón Olimpia eran militares que estaban vestidos de civil. La única diferencia era que llevaban un guante blanco o un pañuelo en la mano izquierda, los cuales pues se hacían pasar también por civiles, apoyando supuestamente el movimiento estudiantil, pero se fueron acomodando ellos unos en la marcha y otros se fueron metiendo a los edificios que rodeaban el, la plaza. Entre ellos destaca el edificio Chihuahua, la torre de Tlatelolco, el ISSSTE, el edificio 2 de abril y el edificio 15 de septiembre. Y estos soldados que estaban ocupando los edificios, pues ahora sabemos que eran francotiradores. Estaban ya nada más esperando una orden para atacar a los manifestantes. Y para esto los manifestantes estaban moviendo, se estaban movilizando en forma pacífica. Entonces algo tenía que ocurrir para que pues el ejército interviniera. Adelante, adelante. Entonces, pues se conoce que en ese momento los estudiantes, pues ellos estaban, pues escuchaban discursos, se suponía que era para escuchar discursos pacíficamente todo esto. O sea, era el objetivo del meeting, se puede decir. Y también hubo, pues, o sea, ellos cantaban y gritaban y de todo, que lo que se resonaba, vaya, era: no queremos Juegos Olímpicos, queremos revolución.
Pero, o Es así sea, como de que, ahí te va el pliego petitorio otra vez. Lo que están pidiendo, o sea, no es, no es nada realmente. Libertad de los presos políticos. Ok, estudiantes o maestros catedráticos que te llevaste injustamente. Déjalos libre. Es normal, ¿no? Otra, derogación de los artículos 145 del Código Penal Federal. Eso era lo de la disolución social. O sea, que es ninguna muy otra tonto en persona. realidad Sí, eso, sí, o sea, es muy tonto. no te puedes reunir a pensar en contra de la ideología del gobierno porque ya estás conspirando contra ellos. No podías tener un grupo de más de 3 personas, así. Es como dice, no puedes tener un grupo de más de 3 personas que hablen en contra del gobierno. Imagínate que existiera eso hoy. Pues no, o sea, no, 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 no. hombre, cállate. O sea, eso parece lo que se vive en Nicaragua. Pues sí, Está, o sea, es horrible eso. Y lo estaban pidiendo y es algo normal. O sea, Saludos nos entre podemos clases. reunir y son estudiantes, o sea, son gente pensante, analítica, crítica de la vida de la sociedad en ese momento. No es un loco religioso que se fumó algo y ya está inventando. No, o sea, son personas universitarias en la mayoría. El otro punto era la desaparición del cuerpo de granaderos. ¿Por qué? Porque era el grupo de impacto en contra de ellos totalmente. O sea, ellos no y llegaban aparte todo lo que ya habían tranquilitos hecho. a... Sí, o sea, viéndolo hacia atrás, pues ya habían hecho muchísimas cosas más. Destitución de los jefes políticos, la indemnización a los familiares de los que ya habían fallecido y los que estaban presos, y por último, el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables. Y querían un diálogo público, o sea, querían, ok, hay que sentarnos, hay que dialogarlo públicamente. No nada más que se reúnan los jefes del movimiento, las cabezas del movimiento, para que los convenzan a ellos o los amenacen o algo así. No, que sea público para que todos se enteren de lo que se está negociando. Y no, o sea, el gobierno prefirió hacer esto. El señor Díaz Ordaz prefirió hacer esto. Adelante. Pues para esto, ya como lo que conocemos de que había personas, o sea, que había personas involucradas que iban a grabar todo este suceso, pues el gobierno comenta que no existen imágenes sobre esto, sobre esta situación, sobre este día, o sea, no existen, no hay nada registrado. ¿Cómo no va a haber si había, o sea, son películas lo que hicieron sobre el, sobre el momento, sobre ese día, y realmente no existen? O sea, lo que se conoce, bueno, más bien lo que contó Demetrio Bilbatúa fue que se lo guardó muchísimo tiempo, se lo Es, guardó años de que él había grabado todo eso. yo, Se lo entrega, ajá, mande, termina. Ahorita digo lo que yo se sé. lo entrega en los estudios Churubusco a Luis Echeverría Álvarez. Entonces él llega a los estudios y revela todos los rollos y todo sobre la película esa que hizo, porque pues prácticamente fue una película. O sea, como si fuera algo actuado, se puede decir, o como si fuera cualquier cosa, se ponen a grabar algo como eso, pues. ¿Qué es lo que ganan con hacer ese tipo de grabaciones? O sea, imagínate qué estaban pensando al momento de que lo estaban viendo. Es que, o sea, como todo, deben de tener una prueba. Tú como gobierno debes de tener una prueba. Ah, matamos a los estudiantes porque ellos empezaron, ellos incitaron a hacer esto. Yo lo que tengo Pero, entendido sobre ese material es de ajá, que fue guardado en el Archivo Nacional de la República y años después hubo un incendio donde se quemó ahí te gran va, parte y ahí voy entre para allá, ellos ese material. ahí voy para allá. Pues al tiempo, todo el material este se le entrega a Margarita López Portillo, casualmente. Margarita estaba encargada de la Cineteca Nacional.
Entonces, en la época de López Portillo es cuando sucede este incendio de la Cineteca Nacional y pues ahí se fue el material que se grabó, que nadie sabe de dónde ¿Cómo surgió empezó el cómo incendio. surgió? A ver, hazme el cochino Supuestamente, favor, ajá. supuestamente explotó un, una máquina de estas de las que, ay, se me fue la palabra. Estaban viendo un video o algo así y explotó esa cosa y se empezó a quemar todo, ¿no? Y de repente, o sea, cuenta la gente Es que tonto, o sea. se escucharon detonaciones en las bodegas. O sea, aunque digan que no es cierto, o sea, la gente lo dijo. Se escucharon detonaciones en las bodegas en las cuales pues estaba todo este material, incluyendo pues pinturas y dibujos de Diego Rivera y de Frida y de todos los artistas que conocemos, entre otras cosas. O sea, simplemente desaparecieron ese material. Y Punto. ya no existe, De que ¿va? pusieron No hay sus imágenes, no excusas hay de que nada. pasó esto, ah, ok. Pero, o sea, sabemos que el incendio fue provocado y que se desapareció así el material, totalmente. Ahora, los periodistas nacionales y los periodistas extranjeros que cubrieron el evento, los mismos militares se encargaron de quitarles absolutamente todo. Todos los mismos militares se encargaron de quitarles todo el material que ellos habían recopilado. Periodistas que llegaran a tener material o a publicar material, ya sea dentro de México o fuera de México, iban a ser perseguidos por la ley. O sea, estaban totalmente, cubierto todo eso. O sea, no podían ellos publicar absolutamente nada, porque ese movimiento fue cubierto por muchísimos periodistas, ya sea periodistas independientes o periodistas de izquierda que estaban en contra de la dictadura, se le puede llamar así, que tenía el gobierno mexicano de Díaz Ordaz en ese momento. Ahora, el periodismo que salía en las noticias de esa época y principalmente lo que hoy en día es Televisa, estaba a favor de Díaz Ordaz, totalmente. O sea, las televisoras, las radiodifusoras, los periódicos, decían lo que el gobierno quería que se dijera. Y que la mayoría de las personas, de los mexicanos, pensaran que el movimiento de los estudiantes era negativo, en contra del crecimiento político y económico de la República Mexicana. O sea, el gobierno tenía controlado o quería controlar a las masas mediante las telecomunicaciones, haciendo ver que los estudiantes estaban mal. ¿Por qué? Porque en esa época se empezó a dar lo del movimiento hippie, donde se hacían sus reuniones de puros jóvenes, hacían sus cosas, entonces los adultos veían a los jóvenes de cierta forma que era como que mala, ¿no? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces eso? Entonces se combinaba todo eso. Era una combinación de muchísimas cosas que el gobierno quería aprovechar para hacer quedar mal al movimiento estudiantil. Cosa que pues no fue así. Ahora sí, si quieres hablar de lo que pasó el 2 de octubre. Pues ya se viene lo triste, Antes aparte de de todo eso, lo triste que ya había pasado. les mandé un documental o propaganda, para que ahorita lo veamos y pues ahí también está un análisis de lo que pasó y por ejemplo de lo que están hablando. Por ejemplo, también pasó que no dieron la exactitud de los estudiantes que fueron asesinados. Ahora, también, Era cuando Peña lo Nieto, que iba a decir. de hecho, cuando Peña Nieto entró, abrió ese caso de nuevo, él para que Diego Ortaz, pues, obviamente, se supiera la verdad de lo que pasó, porque pues yo ahora sí los videos que yo vi, que chequé, que analicé, el meeting, pues fue así como dicen, fue desembocándose poco a poco por los lugares, pues ahora sí más vistos aquí en México, en el Zócalo,
por ejemplo, no sé, no me acuerdo, creo que unos estudiantes rompieron una puerta de madera de una iglesia, no me acuerdo cuál, por lo cual se hizo la marcha el 3 de octubre. Por eso se De hizo hecho, y como fueron ustedes los dicen, o sea, militares. Los, Sí, es que en realidad la gente corrió y lo único que encontró abierto fue esa iglesia y una escuela donde era el concierto. Y se empezaron a esconder en esos lugares. Y los militares lanzaron una bazooka. O sea, explotaron la puerta esa. sí, sí, sí. yo tengo entendido Entonces, que que también, los estudiantes estaban ahí reunidos, era como un lugar y le de echaron, reunión para ellos. Entonces, sí, sí, y de hecho le echaron la culpa a los el estudiantes. ejército quiso entrar y no se los permitían, entonces tuvieron que irrumpir la puerta. Es una puerta valiosísima históricamente pues para México, ¿no? Sí. Para México. Sí, sí, sí. Eh, Entonces, pues también las personas que también en esa época también tenían cámaras y que grabaron de diferentes zonas, porque hay muchos videos, hay muchas teorías y literal, se ve literal en ese día que pues caen 3 bengalas y en esas 3 bengalas, pues así el ejército es donde entró. Es a lo que vamos Bueno, ahorita ya. ahí va, Comentamos lo que pasó el 2 de ahí va. septiembre y bueno, la noche y vemos el video que nos compartió, ¿va? Ok, ¿dónde está el video? Está en el de propaganda. A ver, ok, ok. Bueno, pues el 2 de noviembre a las 6:10 ya se habían desplegado los militares que iban vestidos de civil y los militares que estaban resguardando la marcha. Había 2 helicópteros sobrevolando la Plaza de las Dos Culturas. Estaban en espera de una orden para empezar los acontecimientos, ¿no? Se dice y se cree, se vieron 2 bengalas, una color verde y una color rojo. Entonces, al dispararse la bengala color rojo, los militares vestidos de civil, incluidos en la marcha, empiezan a disparar y a agredir a diestra y siniestra a quien sea. A quien sea. Entonces los militares que supuestamente estaban resguardando la marcha, pues empiezan a reprimir también el mismo conflicto. Adelante, Wendy. Esto fue las primeras dos bengalas que se dispararon fue alrededor de las 5:55 de la tarde. Se dispararon bengalas verdes en un edificio cercano de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y alrededor de las 6:15 fue donde tiran otras dos bengalas, una verde y una roja, y es cuando empiezan a disparar. O sea, a como yo lo veo, dispararon o sea, de unos lados primero y luego los que estaban, como dices tú, en la marcha, empezaron a disparar también para mi vista y trataron de hacer ver mal a la gente que estaba, o a los estudiantes, vaya, como que ellos empezaron todo esto, pero pues en realidad sabemos que Sí, sí, no sí, sí, fueron sí. ellos. Pues se dispararon esas dos bengalas, en esto entran 5,000 soldados y 200 tanques, camiones y de todo rodearon la plaza y empezaron a masacrar a la pobre gente que estaba ahí, tanto Y estudiantes como padres de familia, como niños. Para esto te comento porque el hombre del que yo deberían de escuchar ese podcast, la verdad está muy bueno, es una persona que vivió esos días, estaba muy pequeño, pero él dice que a él no se le olvida absolutamente nada de lo que pasó ese día, que los militares estaban por la calle de su casa, él vivía a cuadras del lugar de los hechos, o sea, de la plaza, y dice que un Mm. militar pasó por su casa y le pidió agua, y él era un niño, o sea, inocentemente le dio agua, y cuando su papá estaba a favor del movimiento de los estudiantes y lo llevaba al lugar de los hechos, o sea, ellos iban al meeting y así de que dice que iba como a una cuadra, o sea, metros de llegar cuando empezaron a escuchar
pues todas los las ráfagas, balazos. porque no eran balazos, eran ráfagas, Sí, ráfagas de balazos eran armas contra la largas. gente, ajá, contra la gente. Y ya pues que pues, obviamente se regresaron, se escondieron de que toda la gente estaba encerrada en su casa, muriéndose de miedo, obviamente, tapados y de todo. Dice que llega un momento en donde prenden la tele para ver qué era lo que decían en los noticieros y que solamente decían que había 2 muertos, pues. Y ya que al rato, pues ya dijeron que había 22 muertos, pero pues obviamente sabemos que no eran los 5 muertos que había, Pues sí. Digo, sino que eran durante miles, la tarde miles noche de ya, muertos. durante la tarde noche ya del tiroteo ya estaba oscureciendo realmente. Muchos de los manifestantes que se encontraban ahí reunidos lograron esconderse, lograron escaparse y se escondieron en los departamentos de los edificios que estaban a los En las lados. casas y de todo lo que había. Pero bueno, los miembros del ejército no, pues no se detuvieron ante esto, ¿no? Para catear una casa necesitas una orden judicial. Desde esa época, ¿eh? No es reciente que necesitas una orden judicial, desde esa época. Pero pues el gobierno ya les valía, ¿no? Ya tenían la orden judicial, sí o sí. O sea, ya llegaban los militares, abrían las puertas de la casa, de los departamentos, de quien sea, y empezaban a buscar manifestantes, estudiantes principalmente. Digo, y muchísima gente, pues los encontraron escondidos ahí. Los llevaron a, afuera del edificio Chihuahua, donde los golpearon y los desnudaron. Y ahí los tenían parados nada más. Ahí los tenían muchísima gente, fue llevada, otras fueron llevadas a un convento que estaba ahí cerca, convento de Tlatelolco. Y los líderes del movimiento que llegaron a arrestar, los llevaron al campo militar número 1 o a la cárcel de Lecumberri, que en esa época pues todavía estaba abierta. El gobierno mexicano solamente reportó 20 heridos. 20 heridos. Pero ¿ustedes creen que iban a haber 20 heridos si había más de 10,000 personas en ese lugar? Y se sabe obviamente Muchísima que no. gente había. O sea, fueron miles de muertes y pues imagínense cuántos heridos más. Pues literal la plaza está muy grande. Eh, pues bueno, de eso, bueno, yo esa historia de los disparos y todo eso, no se los puedo platicar así en forma muy abierta de lo que pasó. Pero bueno, mi abuelita pasó por esa fecha, ¿vale? A mí me comentó mi abuelita que ese día venía del Zócalo de trabajar con su hermana, traían solamente a mis tíos. De hecho, mi abuelita estaba embarazada por mi tío el más chico. Eh, Ella me comentó que al momento de que ella llegó a su departamento, es el momento en el cual se escuchan los disparos, que dice que ella, tanto como mi tía, se quedaron abajo de la cama, escuchando todo ese terrible suceso ese día, que el temor solamente era de que no le pasara nada a mis tíos. Claro. Ahora, lo más, dice mi abuelita que lo más doloroso que fue ver, porque no durmieron, pero al día siguiente tenían que hacer sus labores, que fueron a ver si a los departamentos ahí cerca, a dejar desayunos porque dejaban desayunos. Dice que al momento de salir y ver el piso lleno de sangre, lavándolo, los elevadores con sangre, afuera como adentro, escaleras, las paredes todas balaceadas con los impactos. Eso es algo que pues obviamente fue algo fuerte, impactante ahora sí para mi abuela, porque pues nosotros dar el tema, pero de que alguien lo haya vivido y que sea un familiar, pues sí es un temor, porque
como se los digo, no, como dicen ellos, 20 heridos, 10 muertos o tantos heridos, como lo dice Wendy, no fueron 20 muertos, 40 muertos, fueron demasiados. Se cree que Porque fueron en el de video, 200 a 1500 el rango, imagínense. ajá, porque había camiones de soldados que todavía en ese momento que mi abuelita salió, estaban aventando los cuerpos así, como si fuera costales de papa, a los camiones. A carros de basura. Ajá, agarraban, los aventaban, y cada camión que ya decían que estaba lleno se iban. Pero no era uno, no eran dos, eran más. Sí, 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 muchísimos cuerpos. Entonces, ver eso, pues sí te deja traumado, sí te deja Pues con esa obviamente, expectativa de, ajá, te quedas con esa expectativa, pues en qué México estoy viviendo, ¿no? pues es lo que O sea, comenta el señor que les digo del podcast, ahorita les voy a pasar el nombre. El señor dice que él hasta la fecha, cuando escucha las botas de los soldados, le da un Quedó terror, traumado, ¿no? le da un terror horrible, dice. Que dice, esto no es que yo le tenga miedo a la Lasky, persona, bájale al sino stream, porfa, Lasky, porque te escuchas de regreso, man, porfa. sí, sí, sí. que la situación, o sea, él estuvo allí en el momento y tal vez dices, estuve en una época donde yo era un niño, pero el recordar el sonido de las botas y de ese momento es lo peor. Es un terror para mí escucharlas de nuevo. Ni siquiera me puedo acercar al lugar en donde están esas personas. A pesar de que sabemos pues que ya nada que ver, o sea, que esas personas han de estar muertas muchos y así, pero que para él, o sea, es horrible escuchar ese tipo de cosas Fíjate, cerca de... yo conocí a un señor, ya falleció, fue amigo de mi papá, este señor, Leopoldo, me acuerdo muy bien de ese señor porque tenía sus chistes. Él fue en la época de ese meeting estudiante del Politécnico Nacional. Y dice que había facultades donde los llamaban para que fueran ciertos días. Había ciertos días donde congregaban a ciertos estudiantes, había días donde no iban unos estudiantes, pero se apoyaban de otras facultades. Él estudió ingeniería electromecánica, algo así. Entonces dice que ese día les marcaron a él y a sus amigos, a sus compañeros de clase, que pues ya tenía meses sin clases, ¿no? Que fueran ahí a la plaza. Él es de allá, del DF. Dice que apenas iba llegando, dice, me acuerdo bien cómo iba llegando, cómo había una camioneta cuando se empezaron a escuchar los disparos y la gente empezó a correr, o sea, él iba llegando y la gente empezaba ya a correr en contra de donde venía él. Dice que se cayó y que lo empezaron a pisar, que como pudo se paró, se metió abajo de un carro, se arrastró por abajo del carro y pues sí, siguió la multitud nada más. Pero que sí se escuchaban los disparos, dice, yo los escuchaba en el oído. Y como dices tú, no es una pistola de paz, paz, paz. No, ráfagas de ta, 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 ta. Es que se oye horrible, o sea, se los juro que se oye horrible ese tipo de cosas. Dice que, Horrible. que corrió, no sé, como media hora hasta que iba con más gente. Dice, no, pues yo ni conocía a la gente con la que iba. O sea, solamente corrimos y corrimos y corrimos. Hasta que pues pensaron que ya estaban seguros y ya se escondieron. Dice que ya en la madrugada salieron ellos y que a él lo llevaron, o sea, mismas de esas personas como que tenían contactos y que le decían, ah, pues acá puedes dormir acá de este lado. Y ya se lo llevaron a él. Que a la semana él pudo regresar a su casa, que su mamá, o sea, imagínate, su mamá, él dice que tenía como unos 19 años por ahí, que su mamá pensaba que él había muerto, Pues porque pues sí, su mamá lo imagínate. estaba Y buscando. todo. ¿Vemos el video si quieren? ¿O van a comentar algo? Sí, está bien, vemos. Sí, Vale, vamos al vamos al video. video. Déjenme lo pongo. Ahí está. Me dicen cuando estén listos. Wendy. Ahí voy. Ok. Ya estoy yo. A ver.
No me deja verlo. Dale en aceptar. A ver, espérame. Ya lo tengo. Sale, vamos a ver este video, chicos. Bueno, 3, 2, 1, play. Vean la calidad del video, ¿eh? Me comentan si se escucha bien o quieren que les subo tantito la ganancia al audio del video, chicos, porfa. El sonido proviene de grabaciones originales. Ahorita no se escucha absolutamente nada. Estos son los edificios de aquí enfrente donde se escondían. Estos. Todo esto, imagínense. En los mismos edificios francotiradores. Ya iban los estudiantes a resguardarse supuestamente. México está a 10 días del inicio de los 19º Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil cumple 2 meses y 10 días de haber iniciado y enfrenta la constante acción represiva del ejército y la policía que hasta ese momento ha provocado más de una decena de muertes. Desde la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua, los oradores del Consejo Nacional de Huelga se dirigen a una multitud de cerca de 8,000 personas. Eduardo Cervantes estaba frente al edificio Chihuahua. Como 5 minutos o 10 minutos antes de que empezara la balacera, bajaron por esta escalera 6 u 8 personas, hombres todos, con unas pancartas. Se comentó que no parecían ser estudiantes, pero no se les prestó mayor atención. Imaginen que Tres contingentes del ejército habían tomado posiciones. El primero, en Manuel González e Insurgentes, formado por el primer batallón de paracaidistas, el segundo escuadrón blindado de reconocimiento y el primer batallón de infantería de guardias presidenciales. El segundo, en el Monumento a la Raza, compuesto por el 40 Batallón de Infantería, 2 compañías del 19 Batallón de la misma arma y un escuadrón blindado de reconocimiento.
El tercero en la estación de Buenavista, con los batallones 43 y 44 de infantería y un escuadrón blindado más. Los contingentes avanzarán hacia Tlatelolco por estas rutas. El general Crisóforo Mazón Pineda estaba al mando de esta operación denominada Galeana. Y me asomé para querer escuchar lo que estaba diciendo el líder en ese momento, cuando de repente, frente a las torres de relaciones exteriores que tenemos aquí enfrente, vi salir una luz de bengala. Los elementos del primer batallón de fusileros paracaidistas inician su avance hacia la plataforma de la plaza. Instantes después, otras 2 bengalas caerán en la misma zona de la plaza. Abrí las ventanas del baño por curiosidad, asomándome a ver qué era lo que estaba sobrevolando. Entonces me di cuenta que era el helicóptero y en el momento que lanzó 2 bengalas verdes. Me parece que cuando salía la luz de bengala fue acompañada de un conjunto de resplandores, ¿no? Pero eso no lo recuerdo bien. Sí recuerdo que la luz fue cayendo lentamente y fue cuando casi entra en contacto con el suelo que empezaron a disparar. O sea, cayendo las bengalas, tocando el piso, empiezan a disparar. Vean la gente cómo está corriendo ya. Corrían de un lado a otro en esta zona, pero no sabíamos por qué. Y entonces de repente comenzaron a sonar especie de balazos. El reportero Francisco Ortiz Pinchetti se encontraba en ese lugar. Se oye un ruido como un trueno, un aparato, quizá una tanqueta que entraba. En eso estábamos justamente cuando atrás de nosotros, por la misma escalera que yo había subido poco antes, aparecen estos individuos vestidos de civil, que en un primer momento pienso que son estudiantes. Vean los guantes. Que se van a defender, traen armas. Blanco. Pero inmediatamente nos empiezan a insultar y a ordenar que nos repleguemos hacia el fondo, a la pared donde están los elevadores, y ellos se quedan del lado de que da la terraza, dando la espalda inicialmente porque nos tienen encañonados. Es el momento en que yo veo a uno de ellos con una pistola escuadra que se voltea hacia la plaza y hace los primeros disparos. En la misma terraza se percibe un resplandor. Después, la llamarada de un disparo. Este soldado identifica el origen de los disparos. Finalmente su arma apunta en dirección a la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua. Entonces no existían estas rejas. En este espacio de la columna al muro había una fila de alrededor de 6 a 8 miembros, ahora sabemos del batallón Olimpia. La mayor parte tenían un guante blanco o un pañuelo blanco amarrado, eran jóvenes, la mayor parte de ellos se les notaba muy nerviosos.
estaban apuntando a los que estaban entrando en cantidad importante de gentes que venían corriendo, hasta que alguien gritó de la otra esquina que estaba abierta la otra parte. Otros estaban entrando también por aquí y salían corriendo hacia allá. Cuando íbamos, que serán 10, 15 metros después del muro, se empezaron a escuchar detonaciones aquí abajo. Un soldado protege con su cuerpo a un niño. Alguien cojea. Decenas de acciones simultáneas. Los soldados adoptan posición de combate. Disparan en dirección al ala sur del edificio Chihuahua. Un disparo impacta en la marquesina del edificio. Yo estaba parado exactamente ahí y por aquí corrían las gentes y hombres, mujeres, jóvenes. Cuando yo les gritaba, corran, aquí está abierta una ventana. Entonces no había esta reja, fácilmente podían subir a ese departamento. Y no miento, como 30 o 40 gentes, no sé cuántas, ¿no? Estuvieron metidas ahí en pecho tierra, tiradas, porque había ráfagas de tiros por todos lados. Ahí en Querétaro había un muchacho recién casado que nos abrió la puerta para que pudiéramos entrar. No sé cuántos entramos. Lo que sí es cierto es que por lo menos había 2 heridos de bala. Yo alcanzo a ver gente que se retira de la plaza me quedaba a la izquierda de mi vista. Van corriendo, mucha gente, y veo gente caer, ¿no? Los soldados corren hacia el barandal del puente y empiezan a bajar. Elementos del 44 Batallón de Infantería se movilizan al sur de la plaza. Cerca de los edificios Chamizal y Atizapán, el ejército rodea la zona. Veamos, ya hay tanques ahí. No sé en si el octavo piso del Atizapán vivía la familia Baliñas. Pero ya hay tanques allí. Yo estaba ahí, digo de chiste, cuidado, y me tiro, y en eso yo veo volar vidrios. Al ver volar vidrios, veo que mi hermana, la que tenía 11 años, se levanta el vestido y le veo dos marcas negras, ¿no? Y dice, me dieron. ¿Quiénes dispararon? Los soldados. Los edificios Atizapán e Iste 11, ubicados a unos 200 metros de la plaza, son atacados. Las balas han provocado muertes en los edificios Molino del Rey, Revolución de 1910, 5 de febrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, en la Torre de Relaciones Exteriores y en el Chihuahua. Los agrupamientos militares avanzan desde el poniente y desde el sur, forzando la huida de la mayoría de los manifestantes por el norte de la explanada. Vean los tanques. O sea, como si fuera zona de guerra. Totalmente. Muchos caen en la explanada.
nomás veía cómo corrían para acá, corrían para allá. Y en la puerta eso es lo que no perdono jamás. En la puerta de la iglesia se veía desde lejos, así el montón de... Haz de cuenta que lavaron ropa y la dejaron tanto en el suelo. Todo eso son cadáveres, en la puerta de la iglesia, el montón de colores. La iglesia cerró sus puertas desde el inicio del ataque. Decenas yacen en el suelo. Es imposible calcular cuántos han sido alcanzados por las balas. Alrededor de las 19 horas cesa el primer tiroteo. Otros más de distintas intensidades tendrán lugar en las siguientes horas. En la Plaza de las Tres Culturas llueve. Los soldados tenían a los jóvenes estudiantes desnudos y sobre este muro que es la cubierta de los elevadores. Sobre este muro, todo alrededor, estaban la foto que los jóvenes, ¿no?, que habían detenido. Bueno, empezaron a meterse los policías y los soldados a los edificios. Entonces, a mí me tocaron... Para este punto ya acabó la balacera, ya están buscando a todos los que se habían refugiado. Dicen, nos vamos a llevar a los muchachos. ¿Y por qué? Porque son belicosos, que sabe que a ver dónde está una orden o algo para que se puedan detener. Si no están haciendo nada, están estudiando, están leyendo, y además no se quieren meter en líos. A nosotros nos vale. Entonces me meto a la cocina y saqué un sartén. Digo, ustedes se lo llevan y me llevan a mí también. ¿Y a usted por qué? Porque le va a romper la mamá. No se daban los médicos abasto, en una cosa pavorosa, se les vino un caos. El hospital estaba saturado, no había quirófanos, no había material de curación, no había anestesia. A mí me operaron sentada heridos. y en un mismo lugar estábamos 4 personas. La operaron sentada y no en un quirófano. ¡Hala! Hacia las 11 de la noche persisten los tiroteos aislados, principalmente al poniente de la plaza. Un departamento se incendia en el edificio Chihuahua. La batalla de Tlatelolco prácticamente ha concluido. Más de 2.000 detenidos son trasladados a diferentes lugares. La mayor parte de ellos al campo militar número 1. Pues nunca he visto cosa más tremenda y más horrible que el anfiteatro ese día de la tercera delegación. Vi no menos, más de 40 cadáveres. Gente, vean mi piel, la mayor parte. Vean, jóvenes, esa es una chica. De 18, 20 años. No manches. Están fuertísimas. Ya en la madrugada, pues la curiosidad normal de uno, pues entre las cortinas a ver qué pasaba. Y era dantesco aquel espectáculo. Ahí enfrente tenemos la ceremonia de la zona arqueológica. Ahí precisamente donde está el hombre en la reja, ahí estaba un cuerpo. Me impactó mucho. Empecé a buscar con la vista y no vi uno, vi varios cuerpos tirados. La plaza estaba llena de zapatos. Y curioso, estaba lloviendo esa noche. Y aún así estaban gente, los bomberos lavando la explanada. Ahí enfrente, donde está ahora que es Biblioteca de Relaciones Exteriores, estaban en fila sobre la pared los mujeres y jóvenes desnudos, completamente desnudos.
Y vi tanquetas y camiones del ejército y soldados levantando cuerpos. Y así como costal de papas, las aventaban al carro. No era uno ni dos, eran varios cuerpos. Ya es el jueves 3. Ahí están las tanquetas todavía. Civiles, supuestamente, vean lo que decían los periódicos. El ejército mantiene la tranquilidad. La tarde del 4 de octubre son sepultados algunos de los caídos en Tlatelolco. En el Panteón Jardín es enterrado el estudiante Guillermo Rivera Torres, muerto por heridas de bala en la Plaza de las Tres Culturas. Días después, en fecha indeterminada, una manifestación encabezada por familiares de las víctimas concluye con un mitin frente a la Cámara de Diputados. El himno nacional. Muchos continúan detenidos en el campo militar número 1. Días más tarde, serán enviados a distintas cárceles de la Ciudad de México. La tropa permanece en Tlatelolco hasta el 9 de octubre. 3 días más tarde, dan inicio los 19º Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Ahí está el presidente bien. Riquis. No manches. Once meses más tarde, el presidente Gustavo Díaz Ordaz habla. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Y la gente le aplaude. Obviamente en la reunión pues es pura gente que lo apoya. En 1976, el exmandatario volvía al tema del 2 de octubre. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá al Fararo, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Las claves de los sucesos del 2 de octubre están ocultas en decenas de episodios de un conflicto
que durante más de 2 meses enfrentó al gobierno mexicano con una multitudinaria organización estudiantil. El 22 de julio de 1968, un pleito entre preparatorianos, violentamente reprimido por la policía, marcó el inicio del movimiento estudiantil, que tuvo como bandera la crítica al autoritarismo del gobierno. Pues aquí acaba, chicos. Aquí acaba esto. Imágenes fuertísimas, fuertísimas. Y digo, qué poca del presidente que se presenta en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Mi país es un país libre. Es un país que tiene todo. Estamos en vías de desarrollo, sí, pero somos un país libre donde cada quien puede expresar lo que guste. Un país tranquilo. Y miren nada más. Afortunadamente las Olimpiadas fueron canceladas el 27 de ese mismo mes. El 27 de octubre fueron canceladas las Olimpiadas. Por lo tanto, se llevaron a cabo ciertos días nada más, pero por la presión mediática, porque las manifestaciones no cesaron en ese momento. Por el contrario, se hizo más fuerte este grupo. Pues si te das cuenta, lo poco que se vio de las Olimpiadas no estaba a color, estaba blanco y negro. En realidad no pudieron hacer nada. ¿Sí? De lo planeado, vaya. Pues, o sea, no les resultó al final. El gobierno, sabemos que los presidentes tienen un fuero. El fuero es que una vez que tú eres presidente no puedes ir a la cárcel, no se te puede culpar. Ese se le llama el fuero que ellos tienen. Que supuestamente López Obrador lo iba a quitar, pues estamos en sí o si no, yo Pues no he escuchado, yo no debería. escuché absolutamente nada, ¿eh? Yo no escuché absolutamente nada. Según lo último que se sabe es que quería juzgar a ¿cómo se llama? El del PAN. Pero bueno. ¿A quién? Al peloncito borrachito del PAN, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, en esta época, pues el PRI tiene el gobierno, o sea, y más adelante lo sigue teniendo. Entonces, y sigue. No se le va a juzgar, Hasta nunca ahora. se le juzgó, nunca se le juzgó. Nunca se le juzgó realmente por Y ni se le las va a decisiones. juzgar ya, No, pues ¿para ahorita qué? ya se Ya, o murió, sea, ya está muerto ahorita ya. ¿Qué se le va a juzgar? no tener, no ser humano, no sé, no tener conciencia y remordimiento de todo eso sabiendo que es su culpa. Exactamente, o sea, no manches, que... No, o Es sea, decir, me hierve la sangre, en yo serio. tuve la culpa de matar o de que haya muerto toda esa gente y no tengo remordimiento. O sea, ¿de verdad? ¿Cómo vivía con eso? De hecho, yo vi un documental donde él se estaba expresando y él dijo que lo estaba haciendo que por su familia y que porque no quería ese tipo de cosas aquí en México, de que hicieran ahora sí, esos meetings, que no quería que se hicieran. Pero es que Por nada eso, hubiera pasado si él no hubiera cometido el error de mandar a los soldados a atacar a los estudiantes. pues sí, o sea, Es todos lo que sabemos. ve, o sea, por la parte del gobierno, ya tenía la responsabilidad de las Olimpiadas. Las Olimpiadas eran las primeras que se realizaban en un país de Latinoamérica. Y Eran las todo esto primeras. se hubiera terminado si este hombre hubiera escuchado a los El estudiantes desde pliego la petitorio, primera vez. sí, el pliego petitorio y punto. Nos escuchamos y nos agarramos todos. Llevas a cabo tus Olimpiadas y quedas bien. Tu imagen Exacto. queda bien Quedas delante bien con el el pueblo, exterior, quedas bien con internamente y el afuera. exterior, Sí, quedas bien como presidente, como ser humano y como todo. Pero no, ¿verdad? No. Tenías que hacer más. Para mí yo creo que él se le subió pues ahora sí, se creyó Todo. más que un presidente, o sea, más que un presidente, se superó
lo más que él quería y se tenía que hacer lo que él quería. Que dijo, ¿quién tiene voz ni voto más que yo? Y sí mira. Sí, o sea, vale más su palabra, la de él, que la de una persona. Es que realmente son gobiernos dictatoriales, o sea, todo debe estar alineado a lo que ellos juzgan o para lo que ellos es correcto. Nada más, si tú estás en desacuerdo, estás en contra del gobierno y al gobierno obviamente no le conviene que ese pequeño grupo se convierta más grande y más grande y más grande. No, te disuelven rápidamente. Y pues era eso realmente, o sea, era eso. Sí, porque también, bueno, no sé si ustedes supieron que cuando fue el mundial, cuando estaba Peña Nieto estaba haciendo no sé qué cosas con Estados Unidos de venderle una parte de México allá. O sea, el gobierno, o sea, el presidente hace lo que él quiere mientras hay algo que los mexicanos los distraiga. ¿Para qué? Para que no se metan problemas, para que no haya mucha, Y es que todo el tiempo ha sido así, o sea, nos meten algo, no sé, una tontería ahí, ya ven lo que pasó cuando el terremoto de la niña que nunca hallaron, que no existió ni nada, y todo lo que se vino después. Una cortina de humo. Exactamente. Pues así es, digo, afortunadamente, y pues es que las redes sociales pueden, o sea, empezaron bien, pero ya hay mucha fake news, muchísima. Ya hay empresas, así te lo digo, y grupos de gobierno que contratan a, a empresas que se dedican a redes sociales a generar noticias falsas. A eso se dedican. O sea, tú vas a las redes sociales huyendo de la basura de televisoras, de lo que nos dan las televisoras controladas obviamente por el gobierno. Y te llegas a las redes sociales y al principio pues sí encontrabas un material totalmente diferente, pero ahorita ya, pues, ya está contaminado también. Ya se está contaminando también. Y todo, y va a seguir así, con tal de que logren sus objetivos, lo demás no les importa. Sí, el gobierno calla ahora sí a los comunicantes. Sí es. Y absolutamente a todos. Así es. Pues como decía, ¿no? Todos los reporteros o periodistas de forma independiente que estuvieron ahí, les quitaron todo el material y si llegaban a publicar algo, se iban a ir contra ellos, ya fuera, estuvieran en México o fuera del país. Y como esto se conocen muchísimos casos más. Muchísimos Lamentablemente más. y tristemente hay muchísimos casos más como este. Digo, al final de cuentas, pues el movimiento estudiantil no terminó ahí. No. Duró todavía años porque salió Díaz Ordaz del poder y su sucesor todavía tuvo ciertos inconvenientes con el movimiento, pero pues ya como que limó ciertas asperezas. Ya los estudiantes regresaron a clases. Sí, arregló un poco de lo que habían hecho. Sí. Y mientras siga habiendo problemas se va a seguir viendo porque pues sabemos que hasta la fecha hay movimientos como estos. Como por ejemplo el movimiento que está de las feministas. Es otro Exactamente. Movimiento. O sea, sabemos que mientras siga habiendo problemas como esto, donde realmente el gobierno no escucha al pueblo, a los estudiantes, al futuro, como realmente es, va a seguir habiendo problemas como estos y va a seguir habiendo casos como estos y masacres y de todo. ¿Por qué? Porque no ponen de su parte tampoco. Y por cosas tan sencillas, porque si se ponen a pensar, ellos realmente no estaban pidiendo nada imposible. Es que era algo básico. Era algo básico lo que estaba pidiendo realmente. Sí. Exactamente. O sea, no era nada imposible como para no haberle prestado atención a esas personas, a los estudiantes, que realmente nunca hicieron nada malo. Lo más, o sea, yo me pongo a pensar en los 6 puntos de su pliego petitorio y lo más que afectaba al gobierno era lo del cambio la derogación del artículo 145. ¿Pero qué? O sea, está en contra de la libertad. Sí.
Exacto. Está en contra del gobierno, por lo tanto... Literalmente era muy tonto ese artículo. Sí, totalmente, o sea. Sí se supone que estamos en un país libre donde nos podemos expresar y decir todo lo que queramos y todo lo que pensamos. Es. ¿Por qué existe eso? Así es. O sea, un claro ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, yo que sé, en Estados Unidos y en Brasil, ya levantaron un papel al no maltrato animal. O sea, algo que entendemos que sí es malo, y que entendemos que pues, no se tiene que hacer, pero mejor llegó eso a ser válido. Alguien está metiendo muchísimo ruido, ¿eh? No sé quién es, pero alguien está metiendo muchísimo ruido. Al 64, 14 años. Un gaso, o sea que sí le tocó así tal cual. Sí, fue en esos días. Cuando era presidente Echeverría. El Ordaz. Ordaz y Echeverría. ¿Es tu papá, Wendy? Sí, es su papá. No, pues si quieres que comente algo, Wendy. No sé, sí, la verdad sí me gustaría escucharlo. Le estaba preguntando Adelante. que si él se acordaba un poquito de eso, de esos días. No me acuerdo muy bien, pero sí, fue una matanza muy grande. Pero fue ¿qué era? Una manifestación, algo así. Sí. No, sí, o sea, más o menos. Pero yo pienso que encontramos toda la historia en el internet. Pues sí, ya la comentamos de hecho. Pero fue una masacre a lo descarado. Sí, claro, sí. claro, o sea. Sí, algo que no tiene sentido. A raíz de esto, pues los medios internacionales, muy poca información se filtró hacia el exterior. Y en otros lugares se hicieron protestas, ¿eh? En otros países se hicieron protestas. Octavio Paz era embajador en la India, renunció. Otra persona también renunció a la embajada. Y bueno, embajadas en diversos países fueron destruidas por las manifestaciones que se hacían en otros países como protesta a la masacre del 2 de octubre. Así es. Puros jóvenes, casi por lo regular fueron los que mataron. Sí, pues eran puros jóvenes. Pues sí. Pues nosotros pues estamos lejitos, va, de los asuntos esos, pero dice que él que tenía 14 años más o menos cuando pasó eso. Bueno, cuando estaba viendo videos, estaba leyendo, le pregunté a mi madre también. Le pregunté si ella supo, y pues ella es de un pueblo de Guerrero. Me dijo, no, allá, no, nada, dice, allá era rico el que tenía un radio. O sea, ya, imagínate, tener un radio ya era ser rico ahí en el pueblo donde era ella. O sea, ella ni cuenta, o sea, todas las personas que no estaban como que en la zona conurbada, muchísimas no se enteraron. Muchísimas no se enteraron. Sí, de hecho, en los pueblitos eran de que afortunado el que tenía tele y, por ejemplo, los niños que llegaban a ver su serie, pues se ponían a una hora, iban a la hora a la casa de la persona que tenía la tele para ver, pues ahora sí, la serie favorita. Aparte de todas las restricciones que hizo el gobierno para que no se supiera todo lo que había pasado realmente. Sí. Tenía todo controlado. Leí de una publicación que hizo el Excelsior, culpando en cierta forma al gobierno, y el gobierno le quitó, ¿cómo se dice? El permiso para hacer prensa al Excelsior. Pues, mira, que ya son palabras mayores eso. Sí. Pero bueno. Sí. Pues hasta aquí el tema de hoy. No sé si tengan que comentar algo. Pues. Adelante. Me siento indignada por todo esto, la verdad. O sea, el escuchar, conocía del tema muy poco, no voy a decir que sí sabía mucho, conocía muy poco, de igual de videos o
noticias o cosas que alcanzaba a escuchar o leer, pero realmente el conocer un poco más a fondo todo esto, sí te hace saber o darte cuenta de lo horrible y la situación tan espantosa que se vivía y se vive. Pues se vive. Mira, hay una frase, y está muy acuñada, a lo mejor y muchos de ustedes ya la saben. La frase es, si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Así es. Sí. Entonces, hay que conocer nuestra historia, mínimo nuestra historia. Para no repetir lo mismo, porque no sabemos en qué momento pueda suceder lo mismo por desconocimiento. Y pues nadie está exento, ¿no? Digo, murieron personas inocentes que no tenían nada que ver con el mitin. Muchísimas personas inocentes que realmente ni siquiera estaban ahí, pues. Sí, o sea, morir tanto por en el mitin y en los anteriores murió muchísima gente inocente. Todo por querer ser escuchados. Exactamente, todo Así por es. querer hacer sonar su voz un poquito más. Pero bueno, se lograron ciertas cosas. Se Sí, lograron a ciertas raíz de cosas a todo partir de eso. se logran ciertas cosas, pero pues también Yo tengo que tanta decirlo que pérdida. no fue en vano. Hubo muchos inocentes, muchos líderes que cayeron allí, pero pues no fue en vano. Al final hubo cambios. Y no sé, o sea, también a mí sí me da cierta curiosidad que vaya a pasar aquí en México con este presidente, con el AMLO. Allá en Pues, Estados Unidos ya se está reeligiendo Trump, ya están los debates. Digo, ahorita le dio COVID, pero ya están los debates, el señor. Lo más seguro es que vuelva a salir electo.